Muchas gracias, bienvenidos. Y ahí está. Esta vez se dieron cita en otra parte, el ánimo con la ansiedad, la experiencia con la juventud, las ganas con la paciencia, la mesura con la intrepidez y el conocimiento con el buen humor, para emprender el viaje a pie que marcaría la historia de nuestra vida, dejando atrás al caminante inexperto para darle paso a la seguridad y la confianza en sí mismo que solo le pueden otorgar los 184 kilómetros de camino desde Envigado hasta Manizales. El recorrido del filósofo envigadeño Fernando González, descrito en su libro Viaje a pie, más que una demostración de resistencia, fuerza o valentía, es la oportunidad de viajar con personas con las cuales se comparten temas en común, de conocer historias de vida, de conectarnos con el medio ambiente y de viajar al interior de uno mismo, descubriendo esos caminos que se exploran solo cuando nos regalamos la oportunidad de encontrarnos, cuando nos damos cuenta de que la vida está llena de senderos y diario es necesario asumir retos, emprender jornadas y tomar decisiones. Este viaje a pie tan diferente y a la vez tan conocido está lleno de contrastes como la vida misma, de calores menopáusicos y fríos penetrantes, de bosques verdes y agrestes laderas, de altas cumbres y profundos cañones labrados por los ríos a la madre tierra, cual si fueran cicatrices que en vez de borrarse se ahondan con el tiempo. El 4 de enero muy temprano, después de recibir instrucciones y tomarnos la foto oficial, salimos en caminata urbana desde Envigado, un grupo de entusiastas caminantes, casi rayando la locura, confundidos con el afán citadino hasta la estación Ayurá, en donde montados en buseta subimos hasta el Escobero para iniciar el tan anhelado recorrido. Ya perdido en el bosque y contemplando la hermosura de la Reserva Ecológica de San Sebastián, entre Envigado y El Retiro, no dejaba de asombrarme el hecho de poder caminar un día completo bajo las ramas de los árboles y sobre los colchones de musgo que temblaban bajo mis pies y destilaban el agua que recientemente había llorado del cielo sobre nuestras acaloradas mentes. Cuando un bejuco quería detenernos, un ave nos animaba con su canto. Cuando la lluvia mermaba nuestro paso, salía de nuevo el sol para templar nuestra piel, y cuando el cansancio detenía las piernas, la vista del pueblo a lo lejos alentaba nuestra marcha. Así llegamos al Retiro, emparamados hasta las corvas. Sin embargo, me reía al ver cómo el camino había transformado los tenis de mi hija, recién traídos por el Niño Dios, en unos patines expertos para el pantano. Mis compañeros de Descubriendo Caminos habían disfrutado del bosque, de la compañía y del aprendizaje, además de ponerle el toque mágico de alegría a este primer tramo del viaje a pie. Esto es una orquídea. Sí, señor, Usted no lo va a creer. Y florece. Sí. Imagínate. Y de esta la había visto. Vea dónde nacen. Sí, dónde nacen. Vea dónde nacen, vea. Ajá. Pero vayan, avancen ustedes que yo estoy emocionado. Y me voy a poner a mostrar esto. Del Retiro a Colmenas, los bosques poblados de Siete Cueros y Yarumos blancos se mezclaban con las hortensias y las verdes pasturas de las veredas donde las vacas rumiaban minuto a minuto el sustento para las familias campesinas. La vista de Montebello y la quebrada Zabaletas fueron el preámbulo para observar el extenso cañón del río Buey, quien con su imponente salto sedujo todas las miradas de los caminantes. El alto de la Almenara sirvió de mirador y descanso, mientras que una piedra de forma piramidal, a orillas del río Piedras, me recordó el ascenso a Cerro Tusa y me trajo el valor necesario para llegar al restaurante Las Delicias, donde las arepas de chocolo con quesito hacen honor a su nombre. Estamos parados. Estamos ya en los límites de la vereda de la playa y San Rafael. San Rafael es toda esta vereda que van a empezamos a ver aquí para abajo. Y estamos todavía en La Ceja, en el municipio de La Ceja. Al frente vemos tierras de los vertientes del río Buey. El Buey es el que están viendo abajo de cañón, uno de los cañones más pendientes y más profundos de aquí, digámoslo, del sur de Antioquia, o de Antioquia incluso. Todo ese cañón tiene caminos, o sea, aquí el compañero de Abejorral es privilegiado en camino. Un amanecer campesino y un desayuno montañero fueron el arranque para insertarnos en un bosque lleno de espesos robles, de palmiches, de chuscos y bejucos enmarañados con numerosos helechos crecidos a la orilla de bulliciosos arroyos que nos llevaron hasta el río Buey,
quien con la serenidad del charco del Arenal y su puente bicentenario, una vez más conquistó los lentes de aquellos caminantes exigentes. Luego, un camino con sabor a colonización y con profundos canalones que cuentan historias de arriería, nos trajo hasta el Chagualo, donde el pájaro se vistió de azul y el sorpresivo encuentro con mis compañeros de Descubriendo Caminos rebosó de alegría mi corazón. Ese fue el condimento que saborizó la entrada a mi pueblo, conocido pero más hermoso que muchos. Abejorral se hace atractivo a los ojos del viajero por su arquitectura colonial, por su gran historia y por la amabilidad de su gente, evidenciada en la tertulia preparada con esmero en el Centro Cultural Arco, que dejaron las palabras de Blanca Izaza haciendo eco en mi cabeza. Zaire, ¿cómo le pareció Abejorral? No, es que yo Abejorral lo conozco, la atención de ustedes, hermano, única, yo le digo. Mire que en ninguna parte nos atendió bien el amigo de Aguada, pero ustedes ahí me sorprendió, fueron pelados muchachos atendiéndonos a nosotros, hermano. Aromática, merienda, pues, qué es esa belleza, tío, unos pelados atendiéndonos. Ustedes con todo lo historial, con todo, eso fue fantástico y para mí, de los recuerdos más gratos y más bonitos es de ustedes, yo te lo dije allá. Sí. Oiga, eso no se tiene en todas partes. Ante la mirada de la Virgen del Carmen y con la tibieza del lecho nupcial aún perceptible en mi piel, salí de Abejorral, acompañado por mis amigos caminantes, que esta vez no estaban descubriendo caminos, sino compartiendo historias, midiendo fuerzas, aprendiendo a leer paisajes y disfrutando de las amistades recién construidas. Llegamos al mirador del Higuerón, donde un estímulo visual nos acercó a nuestro destino cuando allá, en la niebla lejana, se podían ver las montañas del Viejo Caldas. El caluroso descenso del cañón en medio de maizales, carboneros, matarratones y mangos nos trajo la frescura reconfortante de un delicioso baño en las aguas del río Aures, aguas cristalinas, aguas vivificantes, aguas frescas que proporcionan al viajero un masaje reparador y el alivio muscular necesario para emprender la escalada por empinado camino cubierto de cañaduzales y cafetales hasta llegar al Alto de La Habana. Allí, donde el calor es la constante, la fortaleza un reto y la paciencia nuestra mayor virtud. Allí donde las piernas prueban finura y la piel se convierte en un arroyo de transpiración. Fue allí donde los caminantes mostramos la madera de la cual estábamos hechos. Esa noche en Sonsón, la Constancia se vio tentada por el abandono al despedir a los compañeros de Descubriendo Caminos de regreso hasta Abejorral. ¿Qué es lo que han hecho los humanos por el bien o por el mal o por la destrucción del paisaje? O sea, Chucho, uno un para minuto. leer el paisaje, entonces vuelvo a decir... Chucho, un minuto para salir. Bueno, empezamos, leemos montañas, valles y otros accidentes, vemos cómo es el cubrimiento vegetal, miramos los microorganismos, los animales y luego el efecto que nosotros los humanos hemos producido eso. Esta es la primera charla, luego en otro lugar, o sea, así, empiecen ustedes a hablar con el paisaje, a leerlo, a ver qué es lo que están observando, siguiendo ese orden. Y el último, siempre pregunte, ¿y qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal? Gracias por su asistencia. ¡Excelente! Aquellos balcones verdes de Sonsón me trajeron tristes recuerdos en ese frío amanecer, hasta que en aquel extenso descenso rodeado de orquídeas silvestres, higuerillos y valletos, apareció a lo lejos el Cerro de los Gallinazos. Ya la tibieza del sol presagiaba un día caluroso que hizo latir con fuerza el corazón y despertó mis sentidos. Después de tomar jugo de naranja en una humilde casa campesina, mientras mirábamos de cerca las aguas donde el cacique Siriguas lloraba sus penas, tuvimos el placer de bañarnos en el legendario río Arma y reposar bajo la sombra de los frondosos árboles que crecen en sus orillas, hasta que una colorida chiva, con su roncar despacioso, nos descargó en Aguadas. El atardecer en el mirador de Monserrate es especialmente hermoso cuando el azul celeste se deja atrapar por los arreboles rojos y naranjas que se combinan apasionadamente hasta fundirse en la oscuridad, hundiendo en la noche en los sueños de las almas que viven en aquellos pueblos cafeteros. La segunda parte más alta de Antioquia, después del Alto de Campanas en Urrao, que está a 4.080 metros, es los valores de Citará, la Muela y el Colmillo. Están a 4.000 metros de altura. Mírenlo allá, esa es la parte más alta de la cordillera occidental
después del páramo de Urrao. Ese es el Cauca. El páramo de Urrao es allá donde está la nube, al fondo, en esta dirección. En Aguadas todos nos creíamos el putas, pues ya llevábamos el 50% del recorrido y aún estábamos en pie, listos para continuar la travesía por el departamento de Caldas. Las hábiles manos de una tejedora llenaron de arte la mañana, mientras que la tradición oral de aquel municipio patrimonial se escuchaba en el improvisado auditorio. Con la fuerza del cacique Pipintá, salimos de Aguadas por la carretera para luego entrarnos por antiguos caminos de herradura, ahora cultivados de aguacatejas. La rutina del descenso se vio interrumpida cuando tomamos tinto en el hogar de doña Rosa. Su conversación llena de calor y los coloridos jardines de su casa se vieron amenazados por las vacas criollas que, curiosas, querían entrar a saludarnos. Después de admirar las construcciones hechas en Guadua, entramos a Pácora, donde la historia de la matriarca se mantiene viva. Aquí están las artesanas comprando la iraca. Esta iraca se extrae de una palma que se llama palma toquilla. Toquilla. El nombre científico es Carludovica palmata. Nosotros hemos pasado por esa palma. Entonces las artesanas están comprando la iraca para elaborar los sombreros esta semana y los viernes y los sábados lo venden a los comercializadores y ya después en el taller se le dan los diferentes acabados. Ahorita vamos a ver la artesana cómo teje el sombrero. ¿Cómo es que es el nombre suyo? Rosalba. Doña Rosalba. ¿Y quién le enseñó a tejer, doña Rosalba? Mi mamá. Su mamá. O sea que es tradición familiar. ¿Y usted tiene hijas, doña Rosalba? Pues tengo 3, pero ella no vive conmigo. Ah, ya no viven con usted, pero usted les enseñó a tejer también. Sí. Sí. Ajá, bueno. Vea, por ejemplo, este es el revés y este es el derecho. Ese es el derecho. Le metí una horma que ahí la tengo allí y lo volteo. Sí, fue madre, vea. Ay, vea qué belleza, vea. Un aplauso. Hermoso, mire, qué bien. No, pero este está muy feito porque la paga muy gruesa, pero esto lo haciendo con un frasquito y me queda muy bonito, ¿sí? Mira. Este queda así, por ejemplo, queda grande, así como él. Allí mire una cosa aquí, a ver. Ay, se lo baja. No, sí, así. Aquí se encuentra pues auténtico sombrero aguadeño. Hay 4 calidades: corriente, fino, extra fino y tipo exportación, ¿cierto? Y cuando uno habla de un sombrero corriente no quiere decir que sea ordinario, que sea malo, No, aguanta mucho. sino que, por ejemplo, si ustedes miran acá, aquí hay una X, ¿sí ven? Esta X forma un cuadradito. Ese cuadrado se llama la traba. Mientras más pequeña sea la traba, el sombrero es más fino. Porque si la artesana hace una traba chiquitica, alrededor lo tiene que cargar con mucha iraca. Cuando la artesana hace esta traba muy grande, entonces lleva poquita carga de iraca. Cuando lleva poquita carga de iraca, las pajitas quedan sueltas. Y cuando lleva mucha carga de iraca, las pajitas quedan apretadas. Entonces uno coge un sombrero, por ejemplo, este es calidad fino, uno lo pone al sol, ¿cierto? O hay contraluz. Ahí está la X, sí. Y le pasa muy poquita. Oiga, y está doblado. Que con agua lo volví a recuperar la forma, ¿o cómo? No sé. Hay que aplancharlo. A plancharlo, Venga, yo ¿quién me tiene acá? Pero es que tengo que darle la instrucción. Uno lo aplancha con una plancha de vapor bien caliente. Y para que el sombrero se vea bonito, y antes de colocárselo, uno simplemente aquí por el frente, uno le coge este quiebre. Pero después de aplancharlo, porque la pajita se suaviza. Sí. Entonces uno coge acá y le da una vueltica. Hasta acá. Y después de que se le da esa vueltica, uno coge el ala acá. Caliente. Y lo lleva hasta atrás. Y luego Y después lo trae aquí, pero menos. hacia adelante. Y le hace esto. Y el sombrero siempre se va a mantener así. Y para uno colocarse el sombrero, no, esto nunca se puede coger. Por eso es que los sombreros se dañan. Mírame a mí. Porque todo el mundo hace esto. Todo el mundo es taque, ¿cierto? Como esto es una pajita natural, de tanto hacer esto hasta que se parte. El sombrero aguadeño nunca se coge del quiebre. El sombrero aguadeño se coge de la cinta. Entonces, para uno colocarse el sombrero siempre se mantiene aquí así. Entonces yo cojo el sombrero de la cinta, lo pongo acá, de la parte de atrás me lo acomodo. Pero la gente llega y se pone el sombrero y dice, venga, así me queda bueno. Sí, me quedó bien. Eso va pa' churra. Y yo lo compré aquí dobladito. Por eso, te haces eso, lo desdoblas, se aplancha y se le da la vueltica. Nosotros tenemos 750 artesanas y de las 750 solamente tenemos como 8 que son capaces de tejer extra fino y tipo exportación.
Ya avanzado en el ascenso por una brecha a tramos empalizada y aún transitada por los arrieros, tuve la oportunidad de conectarme con la energía ancestral proporcionada por el camino empedrado, que en una docena de metros me trajo el recuerdo de indios descalzos, arrieros con alpargatas, mulas enturegadas y bueyes cargados con tabaco que caminaban tratando de escaparse del pantano rumbo al mal llamado desarrollo. El descenso por un camino con grafitis de guerra estuvo acompañado por el concierto de un sinsonte solitario tratando de buscar a su amada entre los cafetales. Una hermosa muchacha con su hacendoso actuar y su juvenil sonrisa logró transformar la historia violenta de aquel camino en un sendero lleno de frescura y amables conversaciones mientras llegábamos a la cucaracha. Ahora, el paisaje cafetero abría la puerta de un potrero para llevarnos por su falda hasta la orilla del río Chamberí. Las piedras tostadas por el sol se peleaban tratando de asombrarse bajo las frescas copas de aquel bosque tropical y escuchar el compás del río San Lorenzo. Colgados de un jeep, como a la hora de la oración, llegamos a Salamina, un paraíso de la arquitectura colonial donde el patrimonio se vive y se respeta. Sus románticos balcones llenos de colorido hacen juego con los portones tallados en madera, trayendo a la mente el recuerdo de viejos amores, historias de amantes inexpertos cuando solo era permitido mirarla y cuando rozar su mano era un pecado mortal castigado con el encierro. Logró distraerme el contraste que hace un nervioso mesero extranjero sirviendo una bandeja paisa en un restaurante de Tapia en aquel parque solitario. La matraca siempre fue en Semana Santa, cuando había épocas de procesiones fuertes como Jueves y Viernes Santo, no había otra música sino la música de percusión, que era una matraca, o sea, una caja de madera con unas argollas a los lados que hacían dar la vuelta y sonaba taque, 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 taca, taca, tu, tu. Esa era la matraca. En la época de la guerra entre los supremos, o sea, la gente de Popayán venía a conquistar los terrenos de este lado y a apoderarse de este territorio porque supuestamente era territorio desde la época de la colonia, pertenecía a la gobernación de Popayán. Este territorio, el señor Mosquera venía por aquí subiendo. Resulta de que por falta de municiones desmontan las campanas de esta iglesia, la iglesia principal de allá en el parque, la desmontan para sacar municiones. El pueblo quedó sin campanas, pero necesitaban un llamador para cuando llegaran las fuerzas enemigas estuvieran pendientes en las montañas, mirando por todo esto. Justamente tienen que hacerlo, ya cualquier llegada de personajes raros se veía ahí mismo. Entonces las campanas, no había campanas, las habían derretido para hacer balas. ¿Qué hicieron? El cura ingeniosamente en su época montó una matraca gigantesca en la torre de la iglesia. Y cuando venía alguna situación de peligro, sonaba la matraca. De ahí en adelante el pueblo se convirtió en el símbolo de la matraca. Bueno, y el paraguas es como, aquí hay una parte que llaman como una especie de cielo roto. En Antioquia tenemos a Caldas como cielo roto, y allá se celebran las fiestas del aguacero. Aquí también se celebran las fiestas del aguacero, y ahí está la sombrilla como símbolo. Bueno, otro dato importante es que aparecen las caras de unos tigrillos. Toda esta zona estuvo inundada de tigres, jaguarcitos o pumas y algunos ocelotes. De hecho, vamos a pasar por una parte que llaman el Tigre. Venimos de otro lugar que llaman el Tigre. Pasamos hace mucho rato ya por allá. O sea, esta zona tenía mucho, no, pero solamente tigre no, felino, muchos felinos de distinto tipo. Y todavía en las montañas, en la alta montaña, se encuentran algunos ocelotes y algunos jaguares. Una mañana lluviosa acompañó nuestros cuerpos encarpados por un descenso jabonoso donde las cocinas de las casas de balcón y los techos con teja de barro nos tentaban a escamparnos, pero las ganas de llegar y el miedo a tullirnos de frío lo impidieron al instante. La Virgen se salió de su refugio labrado en las rocas para tibiarse con los débiles rayos del sol a las orillas del río Pozo. Esta ruta, marcada por la diferencia, donde en el cañón no calentaba y en la tierra fría las fincas se dedicaban al engorde de novillos, donde el trasteo estaba motivado por la esperanza de un futuro mejor y no era el fruto de la violencia, hizo que los caminantes marcháramos por una carretera en pequeños grupos, inmersos en los temas cotidianos, hasta que el cansancio acudió a la gasolina de una camioneta para acercar a los compañeros extenuados. Después de 23 kilómetros de camino, sin la seductora mirada de un pueblo cercano, ni siquiera lejano, Julio Calle me entregó la delantera para concederme el honor de verlo de primero. Allí estaba Aranzazu,
que aparece sorpresivamente a los ojos del viajero como un caserío perdido en la hondonada. Este municipio, que a pesar de su gran movimiento comercial, parece estancado en el tiempo, donde la energía fluye con dificultad y sus casas de bareque continúan paradas en zancos de madera, contrastan con el hermoso mural del parque que cuenta a gritos la historia vivida por sus pobladores. Ubicado en la zona más baja del pueblo estaba su cementerio, como esperando a que cayeran por gravedad las almas de aquellas personas cansadas de vivir entre los callejones y los perros callejeros. Allí está Aranzazu, el pueblo más pueblo. Se le aparece al viajero que va para el sur, repentinamente, cual hilera de jaulas sostenidas en guaduas. Las piedras de su calle son muy duras para los pies cansados. Por la calle larga y tortuosa se oye el acompasado martillo que cae sobre el hierro de las herraduras en la fragua. Caras sonrosadas, curiosas, se asoman a las ventanas, que son de madera viejísima y sin barniz como los restos de ataúdes en un camposanto. Y a la salida se aparece también repentinamente el cementerio. Todo él se domina desde el alto en donde termina la calle tortuosa. La caminada desde Aranzazu comenzó a interesarme cuando, después de una larga subida entre los cafetales, nos encontramos con la finca de Doña María, quien compartió su cosecha con nosotros al regalarnos un racimo de plátanos maduros. Muy agradecidos con este gesto de humilde generosidad, continuamos nuestro recorrido por carretera hasta el Alto de la Muela o el Boquerón de los Cachos, desde donde pudimos ver a Neira y la cúpula de la Catedral de Manizales. Esas fueron las píldoras de ánimo para nuestros cuerpos cansados. Seguimos el recorrido por un bosque donde la montaña manaba agua en grandes cantidades. Fue muy hermoso poder contemplar este regalo de la naturaleza, pero muy asustador verlo amenazado por una retroexcavadora comiendo sus rocosos cimientos. Luego de almorzar, descendimos y ascendimos por cafetales hasta que, acompañados por el canto de las mirlas en los ondeantes guaduales, llegamos a Neira, donde los niños cuentan. Esto evidenciado porque en la sola entrada encontramos 3 parques infantiles repletos de muchachos jugando. El kilometraje acumulado en las piernas, la despedida de 2 compañeros que abandonaron el viaje y la ansiedad por llegar a Manizales no impidieron disfrutar del vino y la tertulia en aquella noche de Neira. A las garzas les encanta acompañar a las vacas. Hacen ahí como una... Si ves que en el pisoteo, ya les mueven los grillitos. Claro. Llegan mío, pim. Levantan el grillo y entonces... Es como una simbiosis, sí señor. Mira, la foto aquí ve. El sendero y la propulsión a chorro. Y ve, estas frutas que serán, hombre. Están bonitas. Mira, las tomó ayer. Parecen mamoncillos, no, parecen como mamoncillos. Tiene una frutica de esas y le preguntamos allá al señor. Salimos de Neira por una calle empinada como nuestro ánimo y llegamos por pavimento a Pueblo Rico, una vereda declarada por la UNESCO como paisaje cultural cafetero. Sus casas paradas en guadua, sosteniendo techos de barro, sus portones y ventanas de madera pintada de varios colores precedidos por la amplitud de sus florecidos jardines, hacen de este pueblo montado en la cumbre de la colina un atractivo maravilloso a los ojos del turista. En una tienda tradicional comimos cuca negra con jalea de pata mientras al frente contemplábamos a Manizales. También podíamos ver la profunda cañada del río Huacaica rodeada de haciendas ganaderas, así como los cacaotales y cafetales por donde subiríamos con el esplendoroso calor del mediodía. Pesaban más las historias cargadas en la cabeza que el morral anidado por 10 días en la espalda. Sudando a chorros con la satisfacción del deber cumplido y la tristeza del camino ya recorrido, llegamos exhaustos a la Cuchilla del Salado, que nos ofreció descanso en la acera de una tienda de barrio. La ruta urbana de una buseta nos llevó a un restaurante para reponer la fuerza perdida y desde allí subimos a Chipre para contemplar el monumento a la colonización. Una vez allí, logramos entender la agonía de las mulas, la fuerza de los bueyes, la compañía de los perros y la tenacidad de los arrieros que en otros tiempos llegaban desde el oriente antioqueño a fundar aquellos pueblos del eje cafetero. Cuando los tenis antideslizantes y con cámara de aire eran un par de alpargatas, cuando los caminos había que hacerlos, cuando las sales hidratantes eran una guapanela, cuando el morral era un costal cargado de chécheres y cuando las fieras menos peligrosas eran las niguas. Entendimos también la mirada triunfante de la madre ofreciendo a su hijo al cielo en agradecimiento por la llegada. Manizales, con su orgullosa catedral y su agitada vida de ciudad, es digna hija de Abejorral,
Le gusta vivir en la cumbre de la montaña. Lleva en su sangre la cultura de una raza altiva y emprendedora con el señorío propio de la misma Virgen del Carmen. Las aguas de los termales del otoño, con sus poderes medicinales y sus masajeadores chorros, lograron borrar el cansancio de la caminada, mientras que un par de rones en el hotel me fundieron en un dulce sueño. En mi maleta de regreso pude traer gratos recuerdos. De los campesinos aprendí la tenacidad, el valor y la constancia para vivir en medio de las dificultades. De cada guía aprendí la importancia de la motivación, además de conocimientos prácticos para compartir con el grupo de Descubriendo Caminos. A cada caminante le conté y me contó algo de su historia. Cada compañero de viaje me regaló algo de su tiempo. Con ellos aprendí que en el morral lo primero que se debe empacar son valores como la solidaridad, el respeto, la perseverancia, la alegría, la constancia, el ánimo y el buen humor. Cada camino me dejó lecciones de vida, aunque a cambio pidió dejar mis huellas.